Bien, entonces ahora que ya hablamos de mejoras al desempeño de los árboles de decisión, una mejora muy famosa es el uso de algo que se conoce como bosques aleatorios o random forests, que cae de hecho dentro de la categoría de métodos de ensamble. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es esa idea de los métodos de ensamble? Bueno, la idea general apela a esa idea de usar el wisdom of the crowd, ¿sí? O la sabiduría de las masas para en conjunto poder tomar una decisión que, si bien individualmente no hubiese sido buena, en conjunto, haciendo una evaluación de todas las opiniones, podemos llegar a tomar una buena decisión. Y la idea es la siguiente: vamos a suponer que yo tengo, vamos a ponerlo en el contexto por ahora de un problema de clasificación, pero podría funcionar también para un problema de regresión. Yo tengo una serie de datos que uso para entrenar y, por ejemplo, uso esos datos para entrenar un clasificador, otro clasificador, ¿sí? Y así hasta n clasificadores, ¿sí? Yo con el mismo conjunto de datos, y ahorita vamos a ver qué consideraciones debo de tener, entreno varios clasificadores, ¿no? Hasta n número de clasificadores, ¿vale? Entonces, cuando llega un nuevo objeto, que sería una observación que no había visto yo en mis datos de entrenamiento y quiero saber a qué categoría va a pertenecer, lo que voy a hacer es mostrarle ese dato a mis tres clasificadores, bueno, en este caso a mis n clasificadores. Mis clasificadores me van a dar una salida a cada uno de ellos, ¿sí? N salidas. Y esas n salidas después lo que voy a hacer yo es combinarlas, ¿sí? Las ensamblo y en conjunto tomo una decisión que va a ser la decisión final, ¿sí? De decir, ok, yo predigo que esta será la clase final para esta muestra, ¿sí? Esa es un poco la idea general de este de estos métodos que son de ensamble. Y de hecho vamos a ver que esto aplica no solo para árboles, sino que esta misma idea la puedo aplicar, por ejemplo, con clasificadores como, por ejemplo, todos podrían ser k vecinos más cercanos, ¿vale? Idealmente con el mismo valor de k, pero podría incluso yo experimentar con valores distintos de k, ¿no? Pero regularmente yo experimentaría con los mismos valores de k, ¿sí? Y lo que estaría cambiando solamente son los datos con los que voy entrenando cada uno de ellos, ¿vale? Esto es cierto, tiene ciertas ventajas, porque, por ejemplo, imaginen que yo tengo un problema que no sea linealmente separable, en que yo tengo tal vez este tipo de datos, ¿sí? En un espacio de dos dimensiones, dado por x1 y x2, y tal vez yo tengo datos distribuidos de esa forma, ¿no? Acá tengo cruces, y dos eran rayas verticales, ¿sí? Por acá tal vez yo tengo cruces igual, acá tal vez también cruces, todos son cruces, ¿sí? Por acá tal vez también cruces, ¿sí? Ya vimos que es un problema que no puede ser linealmente separable, ¿no? No puedo encontrar una línea que me logre distinguir entre las líneas verticales y estas cruces. Pero lo que sí puedo hacer es tal vez tener más de un clasificador que yo llamaría débil, porque me clasifica, digamos, medianamente bien, no tan bien, que por ejemplo sea un clasificador que me encuentre esta frontera, ¿no? Y ese podría ser un clasificador A, que cuando yo lo evalúo, pues no le va tan bien, porque sí me logra identificar bien estas partes, pero acá puede tener problemas, ¿no? ¿Vale? Eso estaría bien, pero ¿qué pasa si ahora yo lo combino con otro clasificador que tal vez encuentra una frontera de decisión que sea algo así, ¿sí? Que sería el clasificador B, ¿sí? Y que este clasificador B a lo mejor no le va tan bien, porque igual acá se puede confundir con estos dos y aquí se confunde un poco menos, ¿no?
¿Por qué? Porque todavía tiene estos elementos con los cuales se podría confundir. ¿Vale? Y además, ¿qué pasa si le agrego ahora un clasificador extra? Que sería algo de este estilo. ¿Sí? Que ya me logro identificar bien estos. Y con estos de acá se puede confundir, ¿no? Pero si los pongo a trabajar en conjunto, entre todos, me pueden llegar a dar un buen desempeño. ¿Vale? Entonces es un poco la idea de tratar de combinar más de un clasificador. Y ahí después la decisión final se toma en base a lo que opinen todos los clasificadores, ¿sí? Ahí el crowd es todos los clasificadores, ¿sí? Toda la población son todos los clasificadores, opinan y entre todos se llega a un consenso, ¿no? A una decisión de cuál va a ser la decisión final. Entonces, para que esto funcione se tienen que cumplir ciertas condiciones, ¿no? Lo que voy a tratar de usar van a ser clasificadores que sean no tan buenos, ¿sí? Lo que llamaría yo débiles, pero que tengan un desempeño aceptable, ¿sí? Es decir, que tengan errores menores al 50%, ¿no? Vamos a ver después que si ahí tengo un clasificador que comete errores en un porcentaje mayor al 50%, pues eso es prácticamente un clasificador completamente inútil, ¿no? Porque es más útil tal vez yo solo tirar una moneda al aire, eso sería mucho mejor que confiar en un clasificador de ese caso. ¿Sí? Entonces, al menos tienen que tener un desempeño en el que los errores no sean menores al 50%. ¿Vale? Y también deben de tratar de ser diversos, ¿sí? Como equivocarse en distintos casos, ¿sí? Y idealmente, bueno, eso va a llevar a que sean independientes entre ellos. Ahora, para lograr tener yo ese tipo de casos, lo puedo hacer de distintas formas, mayormente manipulando obviamente las muestras con las que entreno a los distintos clasificadores, ¿sí? Eso va a lograr que yo tenga diversidad, ¿sí? Van a entrenar distintos datos, cuando yo los pongo a prueba van a cometer distintos errores. ¿Okay? Ahora también hay dos formas en las que yo puedo hacer el ensamble. Una de ellas es ya para tomar la decisión final. Si recuerdan, en el ensamble yo tomo las salidas de todos mis clasificadores y en base a eso tomo una decisión final. ¿Vale? Ahora este ensamble lo puedo hacer al menos de dos formas. Una que puede ser algo como voto mayoritario, lo que diga la mayoría, ¿sí? Y eso es lo que tomo yo para decir esa es la decisión final. Y eso se conoce un poco como bagging, ¿sí? O puede ser un boosting, que puede ser de acuerdo al voto ponderado de cada uno de estos clasificadores, ¿sí? Pondero yo la decisión de cada uno de ellos, la salida de cada uno de ellos, y eso lo uso después para tomar una decisión final. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿cómo yo es que logro tener esa diversidad durante el aprendizaje? ¿Sí? ¿Cómo es que puedo yo entrenar clasificadores débiles que sean variados? Bueno, algo que puedo hacer dentro de bagging es agregar, bueno, hacer algo que se conoce como bootstrap aggregation, y la idea es extraer conjuntos de datos de un dataset original, de un conjunto de datos original, pero hacer esa extracción de manera aleatoria y con reemplazo, ¿sí? ¿Eso cómo lo voy a hacer? Vamos a suponer que yo tengo un dataset original que es este, ¿sí? Lo que yo voy a tratar de hacer es a partir de ese dataset generar nuevos datasets, nuevos conjuntos de datos de manera aleatoria, con reemplazo y que lleve el mismo tamaño que el dataset original, ¿sí? Aquí visualmente el ejemplo sería este. Vamos a suponer que esos son los datos que yo tengo en mi conjunto de datos original. Tengo A, B, C, D, E y F, y este dataset tiene un tamaño de 6 elementos, y a partir de este dataset yo quiero generar nuevos datasets, ¿no? Nuevos conjuntos de datos. El primero de ellos que puedo generar sería algo como este estilo. Aleatoriamente voy escogiendo elementos de este dataset, ¿sí? Por ejemplo, tomo el A, tomo el B, y después tal vez no tomo el C, pero puedo reemplazarlo con uno de los otros datos que tengo ahí, ¿sí? Después tomo el D, tomo el F, y ya tengo un nuevo dataset igual con 6 elementos.
¿vale? Para generar otra muestra, otro conjunto de datos, puede ser yo tomo el A de nuevo, tomo el B, tomo el C también, el el D no lo tomo, pero lo reemplazo con uno de los que tengo ahí, ¿no? Podría ser el B. Y luego tomo el E, tomo el F y ya tengo mi nuevo conjunto de datos con 6 muestras. ¿Qué va a pasar con esto? Que por ejemplo yo voy a entrenar un modelo, digamos el modelo clasificador 1 con estos datos, ¿sí? Y va a aprender muy bien de estos datos. Pero este clasificador, por ejemplo, no va a aprender que existe este elemento, el elemento C. Y tal vez cuando yo lo esté probando, con este va a cometer errores. ¿Vale? Ahora, con este otro dataset, yo entreno un segundo clasificador. Y de nuevo va a aprender muy bien de A, de B, de C. Pero a D nunca lo vio. ¿Sí? Entonces, cuando yo le presente D, tal vez con ese se va a equivocar y ese va a ser un tipo distinto de error. ¿Sí? Completamente diferente a lo que es errores que está cometiendo este clasificador de acá arriba. ¿Sí? Yo voy a tener otros errores para este otro clasificador. Entonces es una forma en la que yo puedo hacer esta generación de estos conjuntos de datos distintos para entrenar distintos clasificadores que cometan distintos tipos de errores. ¿Vale? Ahora lo que les voy a mostrar es cómo eso se puede hacer en Python utilizando ya algunas de las librerías que nos ofrece scikit-learn para poder hacer este tipo de ensambles. En este ejemplo vamos a ilustrar cómo funciona esta idea de bagging, de agrupar o ensamblar varios clasificadores. Y para eso vamos a usar de nuevo librerías que ya conocen, scikit-learn, y la funcionalidad de crear estos ensambles. Entonces vamos a importar esas librerías y también para ilustrar esto vamos a usar el método de k-vecinos más cercanos para clasificación, igual el que ya viene proporcionado por scikit-learn. Entonces voy a importar estas librerías y ahora les explico cómo funciona esta idea de ensambles usando bagging. Vamos a importar igual unos datos que van a ser los del dataset de vinos, que ya ubican muy bien ustedes. De nuevo importamos los datos, las variables si queremos, los nombres de los atributos. Hacemos el escalamiento de los datos de entrenamiento y de prueba. Y después lo que vamos a hacer, y aquí es la parte donde se aplica esta idea del ensamble y bagging. Primero vamos a entrenar un método de k-vecinos más cercanos para que se ajuste a esos datos de vino. Y le voy a definir que el número de vecinos sea 5, por ejemplo. ¿Sí? Este va a ser solo un clasificador. Y lo voy a dejar aquí como referencia para ilustrar que en ocasiones el ensamble de estos que son más débiles puede llevar a tener mejores resultados. Entonces, después lo que tengo aquí con bagging es voy a crear un modelo empleando bagging y le voy a decir quiero un clasificador de ensamble usando bagging y el tipo de clasificador que quiero combinar es de k-vecinos más cercanos igual. Los mismos parámetros que este que va a estar actuando de manera digamos solitaria por su cuenta, es solo un clasificador. Acá yo voy a agrupar realmente no solo uno, sino 50. ¿Sí? Aquí le voy a indicar que yo quiero agrupar usando bagging 50 clasificadores de k-vecinos, empleando k-vecinos, ¿sí? Igual con el número de vecinos igual a 5, por ejemplo. ¿Vale? Y vamos a ver cuál es el desempeño de este que actúa por sí solo, solamente él, comparado al desempeño de 50 que tienen la misma configuración. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se comportan y aquí vamos a evaluar el score, ¿no? Qué tan bueno es este modelo que actúa solo por su cuenta, solamente un clasificador, con respecto a este de ensamble en el cual hay 50 clasificadores, ¿sí? Que clasificarían, bueno, veremos que serían débiles y actuando en conjunto, bueno, aquí por ejemplo nos está dando un resultado similar, ¿sí? Pero podría darse casos en los que si yo varío un poco estos valores, eso me podría llevar a dar otro tipo de resultados. Por ejemplo, yo había hecho pruebas cambiando este número de estimadores en los que yo podría obtener
mejores resultados, ¿sí? Por ejemplo, teniendo clasificadores igual k vecinos, con 5 vecinos, ¿sí? Como valor, el k igual a 5, este modelo me da este desempeño, pero si yo combino 40 igual k vecinos con un k igual a 5, su desempeño tal vez es mucho mejor. Bueno, aquí una de las cosas igual a observar, k vecinos al parecer es bastante bueno igual con este dataset, pero yo lo puedo hacer incluso aún mejor si combino ese poder empleando un método de ensamble, como por ejemplo este con Bagging. Entonces, con el código, cuando lo tengan ustedes, algo con lo que pueden estar jugando es obviamente con los parámetros del modelo de k vecinos e incluso probar otros métodos de clasificación que ya hayamos visto, ¿no? Solamente tienen que mirar la documentación de Bagging Classifier para ver qué tipo de métodos pueden ustedes combinar dentro de un ensamble y que scikit-learn tenga soporte para eso, ¿no? Y probar cuál sería el desempeño de modelos sencillos versus con modelos sencillos pero ensamblados. ¿Vale? Entonces, vamos a ver que ahora que empecemos a hablar de Random Forest, la idea es muy similar. Random Forest en sí es un método de ensamble en el que se agrupa el funcionamiento de varios estimadores o varios árboles de decisión que actúan en conjunto para tomar una mejor decisión al final. ¿Cuál es la idea detrás de Random Forest? ¿Sí? Como ya vimos, es un método que cae dentro de estas técnicas de ensamble que usa árboles de decisión. Y regularmente los tipos de árboles que se usan son los construidos por el algoritmo CART, ¿sí? Que explicamos anteriormente. Y la idea es, de nuevo, relativamente simple. Yo tengo un conjunto de datos que puedo llamar el conjunto de datos original, ¿sí? Y como con Bagging, lo que yo voy a hacer es, a partir de ese conjunto de datos original, generar n conjunto de datos diferentes. Entonces sería conjunto de datos 1, conjunto de datos 2, así hasta un conjunto de datos n, ¿sí? Que podría construir exactamente como dijimos con Bagging. Y cada uno de estos conjuntos de datos lo voy a usar para generar un árbol de decisión, ¿sí? Genero un árbol de decisión igual con este conjunto de datos, que puede ser completamente diferente a los anteriores, ¿sí? Y así con cada conjunto de datos que estoy creando, ¿sí? Con Bagging. Tal vez las estructuras de los árboles de datos son muy diferentes, pero eso es lo que quiero. Quiero tener diversidad. Y además, lo que voy a hacer, además de generar estos conjuntos de datos diferentes, para poder crear estos árboles, una cosa más que yo voy a limitar a la hora de estar construyendo estos árboles es que si yo tengo un conjunto de atributos P, como por ejemplo en el caso del dataset de vino, yo tengo que P es igual a 13 porque tengo 13 atributos, ¿sí? Además de generar estos datos diversos, estos datasets diversos, lo que voy a decir es, ok, para construir este árbol no vas a tener la disponibilidad de utilizar los 13 atributos, vas a utilizar un subconjunto de esos 13 atributos. Igual lo voy a seleccionar de manera aleatoria, ¿sí? Y eso va a ser un subconjunto de datos, por ejemplo, M, que en lugar de utilizar los 13, tal vez utilizo, no sé, 5 atributos. Le digo, para este árbol solamente vas a poder usar 5 atributos. Y después para construir este otro árbol vas a poder utilizar otros 5 atributos distintos a los que utilizaste para construir este árbol. Y para construir los siguientes árboles lo mismo, solamente 5. ¿Vale? Entonces eso igual va a llevar a que yo tenga, si ya tenía diversidad dada por la diversidad del conjunto de datos, sí que va a haber algunos elementos que no van a conocer algunos de estos árboles. Además le voy a decir, ok, va a haber atributos que no vas a tener disponibles para tratar de construir tus árboles. ¿Ok?
Lo que sí sigue igual con el método de ensamble es que después yo voy a tener aquí una especie de panel de expertos, ¿sí? En donde ya en conjunto me van a ayudar a tomar la decisión final. ¿Vale? Ahora, cosas que yo aún tengo que poder definir o quisiera jugar con ellos es, bueno, ¿cuántos árboles, no? ¿Cuántos árboles de estos voy a generar? En concreto, ¿cuál sería el valor de n? Bueno, ahí la verdad es que la respuesta es tantos como pueda yo generar, tantos como el poder de cómputo yo pueda tener. ¿Sí? Ahí no hay realmente un límite teórico. Ahí, tantos como pueda yo generar, eso va a ir bien. Ahora, para lo cual sí hay un poco de investigación hecha es cuál sería el tamaño para mi M. ¿Sí? Recuerdan, mi M es, yo tengo un dataset que ya generé a partir del dataset original, ¿sí? En el cual hay muestreo con reemplazo. Entonces, de este dataset, digamos que yo tengo cierto número de atributos que me describen ese dataset, ¿no? Y ese cierto número de atributos está dado, por ejemplo, por P. ¿Sí? Después, ¿cuántos atributos voy a utilizar para construir mi árbol? Bueno, esa es la variable M, ¿no? Y teóricamente se ha descubierto que un valor que funciona bien para definir en base a estos P cuántos atributos debo usar para construir mi árbol es raíz cuadrada de P. ¿Sí? Raíz cuadrada de P, si por ejemplo aquí yo tengo que son 16 atributos, pues que me describen el conjunto de datos que generé de 1, le voy a decir, ok, para construir el árbol solamente vas a poder usar 4 o algo aproximado a 4. ¿Sí? En este caso está completamente claro, es 4, la raíz cuadrada, pero por ejemplo para el caso del dataset de vinos en el que yo tengo 13, yo podría jugar con un valor que sea o bien 3 o que sea 4. ¿Sí? La raíz cuadrada no es exactamente 3 o 4, está algo en medio de estos dos valores, entonces yo podría jugar con alguno de estos parámetros. Vamos a ver que eso ya se puede especificar de manera automática igual en scikit-learn. De hecho, es la medida que toma por defecto para generar los árboles, ¿no? A la hora de comenzar a construir los distintos árboles, limita a que solamente se pueda usar esta cantidad de atributos para generar los nuevos árboles. Obviamente, para generar un árbol usando estos 4 atributos, tal vez me termina con una estructura de este estilo. ¿Sí? Y por ejemplo aquí utilicé el atributo 1, 3, 5 y 7, ¿no? De los 16 que yo tenía acá disponible. ¿Sí? En otro caso, con otro dataset, un dataset 2, ¿sí? Que igual tiene 16 atributos, tal vez siguiendo esta lógica, ahora los 4 atributos que puedo utilizar es el atributo 2, el 4, el 6 y el 8. Y eso me va a generar otro tipo de árbol. ¿Sí? Entonces esa es la diversidad que yo quiero tener. Y ahí yo tengo la diversidad viéndolo abstractamente, tengo un gran conjunto de árboles. Un gran conjunto de árboles me da un bosque con árboles que han ido formándose de manera aleatoria, ¿sí? Porque tienen o hacen uso de distintos atributos que son seleccionados de manera aleatoria, ¿vale? Entonces a grandes rasgos esa es la principal idea detrás del funcionamiento de este método de ensamble que utiliza árbol, que se conoce como Random Forest. Y este método yo lo puedo usar tanto para resolver problemas de regresión, en cuyo caso tomo el promedio de lo que me digan todos los árboles, o clasificación, utilizo el voto mayoritario de todos ellos. Y de nuevo lo que tengo que hacer es generar datos de entrenamiento, como lo vimos, de manera con reemplazo, de manera aleatoria. A partir de eso empezar el proceso de crear árboles, pero limitando la cantidad de atributos que van a usar, ¿sí? Solamente M tomadas de toda la posibilidad de atributos, y después aplicar exactamente cart, ¿no?
ir escogiendo el mejor atributo para ir dividiendo los conjuntos de datos. Y eso lo hago para las para la n cantidad de árboles que yo quiera, ¿sí? O la n cantidad de predictores que yo quiera, o estimadores como los llama scikit-learn. Una de las cosas que es interesante es igual con este método de random forest, es que si yo llevo la contabilidad de cuáles son los atributos que más se seleccionan cada vez como el principal atributo para partir mi conjunto de datos al inicio. Si por ejemplo yo tengo definido que quiero un n igual a 100 árboles que quiero construir de manera aleatoria, ¿sí? Y yo hago una contabilidad, ok, en esos 100 árboles, ¿cuál fue el atributo que inicialmente se utilizó para hacer la primera partición? Y llevo una contabilidad de eso. Por ejemplo, digamos que tengo 5 atributos, ¿no?, en todo el dataset. Yo puedo hacer una contabilidad de cuántas veces escogió el atributo 1 como el primer atributo, cuántas veces el 2, cuántas veces el 3, cuántas veces el 4 y cuántas veces el 5, ¿no? Y eso me puede dar una indicación de qué tan importante fue el 1, qué tan importante fue el 2, qué tan importante fue el 3, el 4 y el 5. ¿Sí? Y eso me va a tener igual indirectamente una indicación de la importancia de los atributos, ¿sí?, o de estas variables. Que por ejemplo, en uno de los ejemplos que tiene este libro, ilustra que random forest puede llegar a indicar de todas las variables que yo tengo en un atributo, en un conjunto de datos. Al aplicar esto de random forest y llevar una contabilidad de cuántas veces escojo los atributos para generar mis árboles, ¿sí?, y cuántas veces los escojo como el primer atributo para hacer la primera partición, puedo identificar cuáles son los más importantes, ¿no? Y eso me va a dar igual una indicación de, ok, en ciertos datasets estos atributos tal vez son los más importantes y esos son los que tal vez yo trataría de siempre poner atención de qué valores tienen para tomar ciertas decisiones. Esto es algo muy interesante, que es, digamos, un subproducto que yo puedo obtener de todo este proceso de aleatoriedad a la hora de crear árboles, ¿no?, que yo puedo inferir después cuáles son los atributos más importantes en un conjunto de datos. Y vamos a ver que, bueno, eso tal vez a futuro después puede ayudar a cosas como tratar de reducir la dimensionalidad de los datos, ¿no? Es decir, ya me di cuenta que para recolectar datos tal vez no necesito preocuparme por recolectar todas estas muestras, todas estas mediciones, ¿no? Me interesan tal vez nada más estas 4. Con que yo me garantice de siempre ir por esos 4 valores, con eso yo puedo tener algo que me ayude a tomar decisiones. Entonces es un producto, digamos, un subproducto de todo lo que hace random forest, que puede venir bien para otras situaciones. Entonces ahora solamente vamos a ilustrar cómo generar estos árboles aleatorios, igual en Python, empleando la funcionalidad que ya nos ofrece scikit-learn. Bien, ahora ilustrando cómo es que podemos crear estos bosques aleatorios en scikit-learn. Lo primero que vamos a hacer es importar estas librerías. Muchas ya las conocen ustedes. Lo único nuevo es precisamente esto, que es de las funcionalidades de métodos de ensamble, importar un clasificador basado en random forest, y de lo demás, todas las demás librerías ya las conocen ustedes. Vamos a ilustrar ahora con otro dataset, que es el de breast cancer. ¿Sí? Aquí es una clasificación binaria, hay cáncer o no hay cáncer. Vamos a hacer la extracción de los nombres de las variables que se tienen ahí. Hacemos la división, datos de entrenamiento, de prueba, escalamos ambos datos. Y después lo que vamos a hacer, una comparación del desempeño de un método basado en k-vecinos, otro método en el que se usa solamente un árbol de decisión construido con Gini, ¿sí? Sin ponerle límite a la profundidad del árbol.
Y después lo vamos a comparar estos dos modelos de K-vecinos contra Random Forest. Random Forest, aquí lo voy a crear. Bueno, indico que quiero un clasificador basado en Random Forest y le voy a decir que quiero 10 árboles aleatorios. ¿Sí? Este es el número de estimadores que se van a usar. Así es como lo llama scikit-learn. Pero sabemos que estos son realmente la cantidad de árboles que quiero generar. Y además le voy a decir quiero árboles no con mucha profundidad mayor, igual a 2, no más de 2. ¿Sí? Después vamos a experimentar con tal vez algo más complejo, 50 estimadores con un nivel de profundidad hasta 5, pero por ahora vamos a experimentar a ver cuál es el desempeño con algo de este estilo. ¿Ok? Y después lo único que hacemos es ver cuál fue su desempeño de estos tres modelos, ¿sí? El modelo de K-vecinos, el modelo de un árbol de decisión, solo un árbol de decisión, y el modelo de un bosque de árboles o random forest. Entonces ejecutamos esto y vean, por ejemplo, en este caso me está diciendo que de entrada, bueno, K-vecinos le va bastante bien con este parámetro, tiene un desempeño de 0.96, el árbol de decisión 0.92 y mi bosque con 10 estimadores, que son pequeñitos, tiene una profundidad de 2, tiene un desempeño de 0.94. No está al nivel de K-vecinos, pero sí que está al mayor de su desempeño que el árbol de decisión en el cual no puse limitantes a su profundidad. Sí, bueno, podríamos visualizar igual ese árbol de decisión cómo quedó. Si así lo quisiéramos, ya sabemos cómo hacerlo. Podríamos hacerlo, de hecho. Y este es modelo Decision Tree. Le voy a decir que el feature names está dado por, le llamé variables. Sí, le llamé variables. Sí, ya sé por qué. Porque me falta aquí ponerle el plt.show. ¿Vale? Este es el árbol que me construye para este problema de clasificación. ¿Sí? Es un árbol al que no le di restricción de tamaño, de profundidad, entonces me genera un árbol de esta forma. ¿Vale? Vamos a modificar ahora el número de árboles para Random Forest. Vamos a decirle que queremos 50 y que limite la profundidad hasta un nivel de 5. Si hacemos esto, bueno, vemos que ya mejoró muchísimo su desempeño, al menos ya está al nivel de K-vecinos, ¿no? Ya está al nivel de K-vecinos y bueno, ahorita si quieren vamos a ver igual también cómo lucen esos estimadores. Tal vez este ejemplo ilustra que, bueno, ciertamente este dataset es aún de los considerados de juguete, por eso es que le va bastante bien a K-vecinos, ¿no? Comparado con un árbol de decisión, por ejemplo. Pero ya con Random Forest, por ejemplo, por lo menos podemos igualar el desempeño de K-vecinos, ¿no? Y estamos aquí usando clasificadores, digamos que serían débiles, ¿sí? Aquí les limitamos el nivel de profundidad. Dense cuenta que, por ejemplo, para un árbol de decisión, que no le limitamos el nivel de profundidad, puede llegar a este nivel, que serían después de la raíz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niveles. ¿Sí? En nuestro caso, los estimadores lo estamos definiendo que sea un nivel de 5. Vamos a ver qué pasaría si le digo un nivel de 4. Miren, de 3. Aquí prácticamente ya está teniendo un desempeño incluso mejor que K-vecinos, ¿sí? Llegando a un nivel de 0.99, incluso con árboles más pequeños. ¿Sí? Ahora lo interesante es ver cómo se ven estos árboles más pequeños, ¿no? Estos 50 árboles más pequeños. Eso lo podemos hacer. Vamos a generar arbolitos. Por ejemplo, para arbolito en modelo randomforest.estimators.
¿sí? Voy a ir por cada uno de los 50 árboles que están ahí y lo que voy a hacer es mostrarlos. Esto va tal vez tomar un poquito de tiempo, pero es importante que lo puedan visualizar. Le voy a decir, grafica ese arbolito y el feature names, tómalo de esa variable que se llama variables, ¿no? Que es donde están los nombres de los atributos. Y finalmente le digo plt show. Y aquí me está generando estos arbolitos que tienen un nivel de profundidad de máximo 3 niveles. Si se dan cuenta, este es el primer árbol. Tengo aquí 1, 2, 3 niveles. No más de eso. Este es un segundo árbol. Vean cómo es diferente del primero. Este es un tercer árbol. A lo mejor la estructura puede ser muy similar, pero ya cuando vamos a ver los atributos, vamos a ver que ahí es donde están igual las variaciones, ¿no? Los atributos que usa para generar la raíz y después las siguientes ramas. Ahí están las variaciones. ¿Vale? Entonces estos son los árboles que se generaron. Ya me imprimió todos. Vamos a ver si podemos llegar hasta el final y tratar de hacer un zoom para ver si alcanza a ver lo que tenemos ahí. Si no, bueno, igual ya saben cómo exportar todos estos árboles, archivos de texto que podrían estar explorando cada uno de ustedes. Bueno, el zoom no me da, pero lo podrían hacer. Una cosa más, que era lo que decía, lo interesante es un subproducto de todo este proceso de construir árboles de decisión aleatorios con Random Forest, es que yo puedo también tener la importancia de las distintas características. Por ejemplo, de los distintos atributos, ¿no? ¿Cuáles atributos al parecer son más importantes y son los que ayudan a construir estos árboles y potencialmente son los que me van a ayudar a tomar las mejores decisiones a la hora de clasificar en este caso, por ejemplo? Para eso lo que voy a hacer es imprimir, bueno, graficar de mi modelo de Random Forest la importancia de esos atributos o de esas características con el valor de feature importance. Feature importance en plural. Y después voy a mostrar esa gráfica. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, de los casi 30 atributos que tiene este conjunto de datos, aquí me está diciendo que, por ejemplo, este, que al parecer es el 22, es el más importante, ¿sí? El segundo más importante es este 27, el tercero más importante es el 20, ¿vale? Y obviamente yo también tengo acceso a cuáles son esos atributos, ¿sí? Que son estas variables, ¿sí? Son todas estas variables. Entonces yo podría hacer, como lo vimos en las diapositivas, podría intentar armar un bar chart, ¿sí? Una gráfica de barras en la que yo ilustre este es el atributo y este es su nivel de importancia de acuerdo al proceso que me arrojó Random Forest, ¿sí? Y de esa forma tal vez identificar qué atributos son los más importantes en el dataset y cuáles son por ende los atributos que mejor caracterizan, por ejemplo, ciertos elementos de mi dataset. Bien, entonces ahora que tengan el código ustedes, cosas que tienen que experimentar, de nuevo, es tal vez cambiar los parámetros de estos clasificadores, de cabecinos, del árbol de decisión, jugar con el criterio, Gini, entropía, limitar la profundidad del árbol, ¿sí? Esto con respecto a estos clasificadores que podríamos llamar unitarios. Con respecto a Random Forest, ¿qué es lo que pueden igual explorar? Bueno, subirle la cantidad de árboles que quieren generar, el tamaño de esos árboles y bueno, ir evaluando su desempeño, ¿no? Por ahora de manera así media exploratoria, solamente modificando esos parámetros y viendo la diversidad de árboles que se generan en ese bosque aleatorio, ¿no? Y después también tal vez ir llevando un seguimiento de cuáles son las características o los atributos más importantes que identifica este proceso de Random Forest, ¿no? Para ese conjunto de datos
que ustedes tengan, que puede ser este de breast cancer, pueden probar igual con el de vinos o algún otro que existe en scikit-learn. Ya después veremos igual cómo es que nosotros podemos importar nuestros propios conjuntos de datos si los tenemos y ponerlos a prueba con estos métodos que hasta ahora hemos visto. Que con respecto a la parte de aprendizaje supervisado, estos serían los últimos métodos. Este es el último método, de hecho, que veremos. Hay más métodos, sin embargo, quise enfocarme en los más relevantes para terminar esta parte de aprendizaje supervisado, ver estos métodos. Lo que vamos a ver después va a ser, ok, ya tenemos estos métodos y ya de hecho empezamos a hacer algunas comparaciones entre el desempeño de algunos de ellos, pero vamos a ver que hay más métricas que nos pueden ayudar a evaluar el desempeño de estos métodos, ¿no? Este score es uno de ellos, que prácticamente es el accuracy, es decir, de lo que yo estoy prediciendo, cuántas veces tengo la respuesta correcta, si eso me lo calcula con este score, pero hay otras métricas. Entonces en la siguiente sesión lo que vamos a ver es otras métricas de evaluación de desempeño y también unas técnicas que caben dentro de la categoría de Feature Engineering, que es lo que vamos a necesitar algunas veces para hacer un preprocesamiento de nuestros datos antes de alimentarlos a un modelo de aprendizaje supervisado. Entonces, eso es lo que vamos a comenzar en la siguiente sesión.